Bien, vamos a ver en este apartado ahora patología cardíaca. Bueno, generalidades en realidad, dentro de la parte quirúrgica, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver dos grandes grupos acá. Vamos a ver el grupo de valvulopatías, perdón, grupo de valvulopatías y también vamos a ver lo de enfermedad coronaria, que es lo más frecuente en cirugía cardíaca. Bien, entonces empecemos con valvulopatías. Dentro de valvulopatías, lo más frecuente son las enfermedades de la válvula aórtica, válvula mitral, por ahí también las insuficiencias tricuspidias. Bien, las pulmonares son muy raras, la verdad, que no lo vamos a abordar en este caso. Vamos a ser puntuales, solo voy a mencionar algunas cosas. El tema es bien largo en realidad y sobre todo me interesa explicar las indicaciones quirúrgicas, ya para que tengan una idea también. Bien, empecemos entonces con la estenosis aórtica. Entonces, la estenosis aórtica va a ser bueno, tenemos dentro de las valvulopatías, a ver, para que me entienda, o dejarme entender, tenemos dos tipos, una estenosis y también tenemos insuficiencia. Bien, entonces, la estenosis significa, en otras palabras, problemas para la apertura de la válvula, ¿ya? Problemas de apertura de la válvula. En cambio, insuficiencia significa que hay problema en el cierre de la válvula, ¿ya? Creo que sí me entienden por ese lado. Muy bien, entonces, en la estenosis de la válvula aórtica va a ser una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, ya sabes cuál es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la sangre va a salir con dificultad. Va a salir con mucha dificultad. Por ejemplo, vemos aquí en esta imagen en donde la válvula aórtica y vemos la válvula aórtica, que ya sabes que es trivalva, un seno coronariano, derecho, izquierdo y el no coronariano. Pero fíjate cómo se apertura. Aquí está abierta la válvula, pero no está totalmente abierta. Entonces, ¿por qué? Porque está bien calcificada. ¿Ya? Está bien calcificada. Entonces, eso hace que el ventrículo izquierdo pues se exija demasiado, se exija demasiado. Y así como nosotros podemos ir al gimnasio y forzamos un músculo esquelético, en este caso los brazos, las piernas, etcétera, pues ¿qué se hace? Se hipertrofia. Entonces el músculo cardíaco al final se remodela y también se hipertrofia. Entonces tenemos un ventrículo izquierdo hipertrófico. Hipertrófico. Bien, listo. Entonces, esta es la valvulopatía más frecuente dentro de todas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, generalmente es en personas adultos mayores, ¿no? Pero hay mucha también mucho paciente joven que también puede tener estenosis aórtica. Es que eso también depende de la etiología. Dentro de, las causas podemos tener una esclerosis de la válvula aórtica por distintas causas, ¿no? Lo otro es la válvula aórtica bicúspide, cuando no hay tres velos, sino solo hay dos velos. Hay diferentes tipos de válvula bicúspide también. Eso puede generar alguna aortopatía, por ejemplo, dilatación de la aorta puede venir con ello, etcétera, ¿ya? Pero siempre hay que sospechar en eso. Y bueno, la fiebre reumática también, ¿no? Una válvula aórtica reumática también puede generar una estenosis aórtica. Muy bien. Entonces, el diagnóstico, la ecocardiografía, lo más importante, la ecografía transesofágica, la transtorácica, ¿no? Básicamente la transtorácica, donde podemos evidenciar nosotros algunos, el flujo de salida, perdón, el, realmente la característica de la válvula, también la turbulencia que se genera a la salida, porque por cada obstrucción siempre hay un flujo de turbulencia. Bien, entonces, dentro de la clínica de los pacientes, el paciente va a venir con ¿qué? Con disnea, disnea. Entonces el paciente viene, nos dice, me falta la respiración cuando camino tantas cuadras, cuando hago tal cosa, subo las escaleras, etcétera. Hay diferentes tipos bueno, se clasifica de acuerdo a la clasificación funcional, hemodinea clasifuncional 1, 2, 3, hasta 4, ¿no? Entonces, una disnea que puede ser a leves esfuerzos, moderados esfuerzos, a grandes esfuerzos o al reposo. Entonces, eso va a ir progresando poco a poco, ¿sí? Entonces, aparte, también puede tener angina, ¿sí? Puede tener angina. Recuerda que el corazón se va a hipertrofiar, tanto que puede presionar también las arterias que, las arterias que penetran el músculo, ¿no? También el músculo cardíaco. Puede ser eso, o también disminuye como intenta compensar este,
el gasto cardíaco, pues también puede ver por ahí algunas taquicardias, etcétera, en un momento que necesite mucho más gasto, y eso disminuye también el tiempo de diástole, etcétera. Bueno, hay varias explicaciones fisiopatológicas para esto, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues va a depender en realidad, ¿no? Solo ciertos casos de estenosis aórtica, como la estenosis aórtica severa sintomática, son las que ingresan a cirugía, ¿ya? Entonces, reemplazamos la válvula, totalmente la válvula, por reemplazarlo por una válvula biológica, mecánica, etcétera. Hacerle también una plastía, por ejemplo, una neocuspidización con técnica de Osaki, en donde se utiliza el pericardio del propio cuerpo, es una tejido autólogo, tu propio tejido, y formas de nuevo los velos de la válvula, ¿ya? Entonces, hay varias formas. También está el TAVI, en el cual es percutáneo, ingresa la válvula y ¡plum! Lo pones encima, ¿ya? Listo. Entonces, la estenosis aórtica se va a clasificar, va a tener estadios. Vamos a tener aquí, entonces se va a clasificar, bueno, el estadio son estadio A, estadio B, estadio C y un estadio D. Ya, mira, dentro de todo esto de aquí lo podemos resumir de esta manera. Fíjate. A ver, vamos a poner. Bueno, ya, vamos a poner así. Estadio A son los pacientes de riesgo. Significa que en realidad no hay una consecuencia hemodinámica, no hay una estenosis como tal, ya, pero sí hay riesgo, como que, por ejemplo, que tenga una válvula aórtica bicúspide o ya esclerosis de la válvula aórtica, aún incluso sin tener una estenosis, ¿ya? La B cuando ya hay una progresión de la enfermedad, ¿sí? Ya hay algunos cambios hemodinámicos. Por ejemplo, lo que siempre nosotros vemos es el gradiente medio, ¿no? Vemos la velocidad máxima, ¿ya? Y que pasa por la medición del eco, de la eco, perdón, ¿sí? Y también evidenciamos el área de superficie, el área de la válvula, ¿sí? De apertura. Entonces, en este caso, todavía está en progresión, ¿ya? Todavía está en progresión. Cuando ya hablamos de un estadio C, un estadio D, es que son severos. Y esto es lo que nos interesa, los severos, ¿ya? Entonces, en la estenosis aórtica severa, pues vamos a tener un estadio C que son asintomáticos, ¿ya? Son asintomáticos. En cambio, en el estadio D son sintomáticos. Entonces, en el estadio D, todos los pacientes tienen que ser indicación de cambio de válvula aórtica, ¿ya? Indicación de válvula aórtica. En cambio, en el estadio C depende. Doctor, ¿de qué depende? ¿Son severos? Sí. ¿Por qué son severos? Por tres cosas. Uno, porque la válvula aórtica tiene una velocidad máxima más de 4, ese es severo. Porque el área de la válvula aórtica es menos de 1, ese es severo. O también de que el área de la válvula aórtica indexada es menos de 0.6. ¿Sí? ¿Qué significa indexado? De que dividido entre la superficie corporal, menos 0.6. ¿Ya? Y también el gradiente medio tiene que ser más de 60. ¿Ya? Perdón, más de 40, más de 40. Gradiente medio más de 40, velocidad máxima más de 4 y el área de válvula aórtica menos de 1. Esos son criterios de severidad. Bien. Bueno, hay otros términos muy severo, crítico, etcétera. Bueno, no voy a entrar mucho en eso. ¿Ya? Listo. Yo sé que esos ya son severos por estos tres criterios. Ahora, doctor, pero ahora lo dividimos en qué? En asintomáticos y sintomáticos. Asintomáticos son los C. ¿Ya? Estadio C. C1 y C2. ¿Cómo lo divido? Por la función del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en otras palabras, la FEBI. Entonces, si la FEBI es normal, es un C1. Si la FEBI es reducida, a pesar que es asintomático y es severo, también es un estadio 2. ¿Ya? En cambio, cuando son sintomáticos severos, que estadio D, tienen criterio de severidad, obviamente, sí, ¿ya? Pero aparte también son sintomáticos y se dividen en otros estadios, D1, D2, D3, ¿ya? El D1 es el clásico paciente con velocidades máximas más de 4, gradiente medio más de 4, 40 y un área menos de 1, ¿sí? Eso es, tenemos. Muy bien. El típico, ¿ah? Con disnea, angina, síncope, etc. ¿Ya? El D2, el D2 es cuando prácticamente es lo mismo, ¿sí? Pero hay una diferencia.
aquí el paciente tiene flujos bajos. Significa de que a diferencia del D1, no tiene una velocidad máxima ni gradiente medio más de 40, perdón, velocidad máxima más de 4 ni gradiente medio más de 40, sino que son menos. No tienen gradientes elevados, no tienen velocidad elevada, pero sí un área reducida, ¿ya? Un área reducida. Y aparte, tenemos que la FEBI es baja, ¿ya? Eso es lo que llamamos nosotros estenosis aórtica severa sintomática de bajo flujo, ¿ya? Muy bien. Y lo otro, el D3. El D3 es similar, ¿ya? Es también un gradiente bajo, pero la diferencia es que la FEBI está normal, ¿ya? Solo para que tengan en cuenta eso. En resumen, lo que se va a operar en sí es el estadio 2, C2 y los D, ¿ya? Generalmente, en resumen, ¿ya? Hay algunas excepciones, obviamente, puede ser, pero en resumen es eso. Significa que un paciente sintomático, con criterios de severidad sintomáticos y aparte, o también puede ser con criterios de severidad pero asintomáticos, pero con fiebre disminuida, tiene criterio para cambio de válvula aórtica, alguna intervención. Entonces, paciente con criterios de severidad, ¿son sintomáticos? Sí. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una evaluación, bueno, por un equipo cardíaco, etcétera, para ver si va a TAVI, a reemplazo de válvula, o ahí está la discrepancia. Eso ya depende, ese es otro tema. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Doc, ¿y si es asintomático? Pues recuerda, si la FEBI está disminuida, sí. Ah, es un C2. Doc, también tengo que hacer alguna intervención. Claro que sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso principalmente lo de estenosis aórtica severa. ¿Ya? Ahora vamos con insuficiencia aórtica. Entonces, para la insuficiencia aórtica, pues como les dije, la insuficiencia es la dificultad de la válvula para cerrarse. Entonces, en este caso, como vemos aquí, por ejemplo, una válvula normal, ¿sí? Una válvula normal cerrada, ¿sí? Perdón, acá, una válvula normal cerrada. En este caso hay una insuficiencia aórtica, no se cierra bien y la sangre regurgita. Entonces la sangre regresa hacia el ventrículo izquierdo, en este caso, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? La sangre, hay regurgitación diastólica en este caso, obviamente la sístole para que eyecte se debe cerrar en diástole, pero regresa la sangre. Por lo tanto hay una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, la sangre se queda y el volumen telediastólico aumenta. Por lo tanto, la sangre puede regresar hacia la circulación pulmonar y generar edema, lo que puede generarnos disnea, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos pacientes, dentro de la clínica, como les comento, la disnea, también puede haber problemas como por ejemplo mareo, dolor de cabeza, etcétera. Puede haber angina, claro que sí, también puede haber angina. Hay una explicación también fisiopatológica para esto, por el hecho de que la sangre en diástole pues va a haber menos cantidad de sangre. Recuerden que la nutrición del corazón más que todo se da en diástole, ¿no? Y como el volumen después en la diástole regresa, ¿no? Entonces va a haber menos flujo de sangre hacia también las arterias coronarias, ¿ya? Bueno, esa es una de las explicaciones en sí. Va a haber insuficiencia coronaria, por lo tanto puede haber dolor precordial o la angina, ¿ya? Entonces nos va a dar, por ejemplo, un soplo en diástole, ¿no? Soplo eyectivo en diástole, obviamente foco pulmonar, ¿ya? No voy a entrar más en detalle en esto. Lo que sí, nosotros en la evaluación, pues hacemos, ¿qué tenemos que realizar? Pues hacemos sobre todo ¿no? Una ecografía, tomografía, pero dentro de la parte ecográfica, que es lo que más nos importa para poder clasificarla, pues vamos a tener criterios cualitativos como criterios semi-cuantitativos y cuantitativos como tal, ¿sí? Cualitativos, por ejemplo, en la morfología de la válvula, ¿no? Que se puede ver una válvula normal, la FLEI también, por ejemplo, signo de prolapso, ¿no? Defecto de coaptación. Coaptación significa que la válvula las válvulas estén pegadas, ¿no? Entonces, el semi-cuantitativa, por ejemplo, la medición de la vena contracta, ¿sí? Más de 6. También peor el jet central, más de 65%. Un flujo diastólico reverso, etc.
Bueno, y cuantitativos tenemos acá la fracción de regurgitación más del 40%, el volumen regurgitante más de 60%, que es un criterio también. Bien, el ver el mecanismo de prolapso, retracción, perforación, etcétera, la dilatación de la aorta, perdón, dilatación aórtica también, que puede ver, insuficiencia aórtica con válvula aórtica bicúspide, hay que ver la aorta, dilatación de esta, ver la función del ventrículo izquierdo también, ver el diámetro del ventrículo izquierdo al final de la sístole, el volumen también en este mismo momento. Bien, ya está. Entonces va a tener estadios así como la estenosis, también va a tener sus estadios. Por ejemplo, en este caso el A, ¿sí? En este caso el A, tenemos, perdón, el A es el riesgo, ¿no? Donde válvula aórtica bicúspide, por ejemplo, esclerosis de la válvula aórtica también, enfermedades no de los senos aórticos, de aorta, etcétera, historia de fiebre reumática. Entonces, tenemos no tenemos signos de insuficiencia aórtica como tal. B, ya tenemos algunos signos, pero lo que nos interesa más que todo es la severidad, ¿no? El criterio de severidad, ¿cuáles son? Por ejemplo, la vena contracta más de 0.6 centímetros, o sea, 6 milímetros, ¿sí? También tenemos el volumen regurgitante más de 60, la fracción de regurgitación más de 50, ¿no? Etcétera. Son criterios de severidad. Perfecto. C y D son severos, pero recuerda que C es asintomático, D es sintomático. ¿Ya? Y también tiene su pequeña clasificación. No voy a entrar mucho en detalle para no perder mucho el tiempo aquí. Y en el D tenemos severos sintomáticos. ¿Qué criterio para también un reemplazo? ¿No? Entonces veamos acá el algoritmo en donde un paciente con insuficiencia aórtica o regurgitación aórtica como tal. Bien, primero lo que nos dice la última línea, que es la del 2025. Vemos un anillo aórtico, perdón, una raíz aórtica elongada. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como les comento, pueden hacer también tener enfermedad de la aorta en sí, dilataciones, aneurisma, etc. Entonces, si en caso si tenga alguna de estas, por ejemplo, dilatación de aorta ascendente, dilatación de raíz de aorta, y tiene una insuficiencia aórtica severa, hay que ver la calidad del tejido. ¿Para qué? Para ver si se realiza un vental, que es el reemplazo total de caso de la raíz también, junto con la válvula, o solo el reemplazo, solo el reemplazo de la válvula, y aparte también otro tipo de cirugía, como por ejemplo cirugía de la conservación de la válvula aórtica en este caso, y solo el reemplazo de la raíz, dependiendo, ¿ya? Son distintas situaciones. Bien, si en caso no tengamos nada, ninguna enfermedad aórtica, entonces no vamos. Severidad, ya, el paciente no tiene criterio de severidad. Si no tiene, seguimiento, ¿ya? Netamente es eso, seguimiento. Entonces, hasta ahí, un A y B no van a reemplazo, ¿ya? Por si acaso. El C y D depende. Entonces, primero, si tiene síntomas, sí tiene síntomas. Entonces, cirugía de válvula aórtica, ¿ya? Muy bien, listo. Ahora, si en caso no sea asintomático, sea asintomático, tenemos que ver algunos criterios. Si el paciente tiene una FEBI reducida, ¿sí? Un diámetro del ventrículo izquierdo al final de la sístole más de 50, o un diámetro indexado en más de 25, cirugía, ¿correcto? Son criterios ecográficos. Si en caso no tenga ninguno de estos criterios, pero tenga una FEBI menos 55, un diámetro ventrículo izquierdo final de la sístole más de 22, o un volumen más de 45, hay una evidencia 2B, o sea, no es tan contundente 2B, de poder hacer la cirugía, sobre todo en pacientes pequeños. ¿Ya? Bien. Entonces, en caso de la cirugía, puede ser reemplazo de la válvula aórtica, ¿sí? Cirugía reemplazo de válvula aórtica o la reparación de esta. ¿Ya? Eso va a depender de la calidad del tejido y de la experiencia también, ¿ya? Pero netamente, en resumen, es que si son sintomáticos severos, se reemplaza, ¿ya? Si son sintomáticos, cumple criterios de severidad y son asintomáticos, depende de algunos criterios ecográficos como para poder decidir si se va a reemplazo o no, ¿ya?
Listo. Ahora vamos con la patología mitral. Entonces, en este caso, nos vamos a la válvula auriculoventricular, que es la mitral. Entonces, la estenosis mitral va a haber una dificultad para la apertura de la válvula mitral. Por lo tanto, vemos aquí, esta es la válvula mitral, ¿sí? Su velo anterior, velo posterior, y tenemos acá, por ejemplo, esta válvula normal, ¿no? Se puede aperturar y está bien calcificada, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de la etiología podemos tener la reumática, ¿no? Que es una de las más frecuentes también. Entonces, dentro de la válvula, acá tenemos la válvula mitral, va a haber una disminución del paso de la sangre, por lo tanto se va a aumentar el volumen que queda en la aurícula izquierda, ¿sí? Eso puede generar estasis también, puede generar, frecuentemente el paciente viene con fibrilación auricular ya también concomitante, y hay un gran riesgo de embolismo, ¿no? Tromboembolismo. Entonces eso hace que haya un aumento de la regurgitación del volumen hacia el pulmón, ¿sí? Regresa pues por las venas pulmonares hacia el pulmón, generando edema, disnea, congestión pulmonar. Y no solo es eso, que también se va hacia el lado derecho y eso al final genera una congestión sistémica, ¿ya? Entonces puede haber problemas hepáticos también por congestión hepática, edema en miembros inferiores, etcétera, ¿ya? Muy bien, más o menos esa es la fisiopatología. Vemos acá aumento de las cavidades también, obviamente, el atrio puede estar muy agrandado, vía atrial puede ser. Vemos acá el aumento de las cavidades, como les había comentado, ¿no? Ya está. Entonces, igual tiene estadios, ¿no? No voy a andar tanto en ello también ahora, pero bueno, los criterios de severidad es un jet central más de 40%, una vena contracta más de 0.7 centímetros, 7 milímetros, una fracción regurgitante más de 50, etcétera, ¿ya? Entonces, de igual manera, en riesgo, progresivo, severos, asintomáticos, sintomáticos, ¿ya? Bien, está para que lo lea, pero me interesa mucho esto. Entonces, un paciente con estenosis mitral reumática, que es lo que la guía incide, ¿no? ¿Qué tenemos? Que si este es sintomático o no. Si es sintomático, hay que ver si tiene contraindicaciones para un manejo percutáneo. Se llama comisurotomía mitral percutáneo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Lo tenemos acá. Por ejemplo, si el área de la válvula mitral es más de 1.5, no se puede realizar la comisurotomía. ¿Ya? Si tenemos un trombo en aurícula izquierda, tampoco, porque hay que sacar ese trombo también. Si tenemos una regurgitación mitral eh, más que una moderada, ¿ya? Entonces no, se puede hacer, tiene que ser menos de ello, ¿ya? O si hay gran calcificación comisural, ¿ya? O también si hay fusión comisural ausente, o sea, no están fusionados en sí, entonces ¿para qué vas a hacer una comisurotomía, no? O si necesitamos también intervenir otra válvula, por ejemplo, válvula tricúspide, que es muy frecuente también, una insuficiencia tricuspide con mitral, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si el paciente es un paciente coronario y requiere bypass, pues tampoco se va a realizar una comisurotomía, ¿ya? Entonces, la indicación de una comisurotomía percutánea como tal es solo en pacientes sintomáticos, pero que no tengan contraindicación o ausencia de características desfavorables para el procedimiento, ¿ya? Entonces, esa es una evidencia 1B, ¿bien? Listo, entonces que no tengan contraindicaciones, por si acaso. Muy bien, entonces, vamos por este lado. Si en caso no tenga contraindicaciones, si tiene contraindicaciones, ¿a dónde iría? A cirugía, pues, ¿no? Sí, iría a cirugía. Bien, pues tenemos criterio de severidad, sintomático, va a cirugía. Ya está. Entonces, ¿qué más? Bueno, acá ya si en caso no haya contraindicaciones, hay que evaluar, pues, ¿no? Anatomía favorable, etcétera, algunas contraindicaciones. Ya, si en caso no tenga nada de eso, tendré que ir a cirugía. Si en caso el paciente esté asintomático, acá viene el tema. Entonces hay que ver si hay un alto riesgo embólico, ¿ya? Si hay descompensación hemodinámica. Si en caso sea pues hay que ver si hay criterios contraindicaciones de nuevo para esta intervención, la comisurotomía. Si hay contraindicaciones, pues caballero, va a cirugía, ¿no? Si no hay contraindicaciones, se puede hacer el procedimiento, ¿ya? También es eso. Ahora, si el caso del paciente
no tenga ninguno de estos criterios de alto riesgo embólico, desfibrilador, por ejemplo, no tiene trombo en la aurícula izquierda, o el paciente está compensado, se hace un test de ejercicio, ¿no? Para ver la sintomatología, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué se realiza? Se ve si es sintomático. Si es sintomático, pues podría entonces en realidad ver si se contraindica o no la convulsilotomía, ¿ya? Lo que ya hemos visto anteriormente. Si es asintomático, se hace solo seguimiento, ¿ya? Netamente es eso, las indicaciones. Vamos con la insuficiencia mitral. Bien, entonces con la insuficiencia mitral, pues la insuficiencia mitral va a estar caracterizada por la regreso de la sangre ya, hacia la aurícula izquierda, ya, hacia la aurícula izquierda. Recuerda, a diferencia de la estenosis mitral, en el cual no podía pasar la sangre, ¿sí? Y se quedaba en la aurícula izquierda. En este caso sí pasa hacia el ventrículo izquierdo, pero regurgita, regresa, ¿ya? Regurgita, regresa. Entonces, hay diferentes tipos o, digamos, etiologías de estas, ¿ya? Entonces, la insuficiencia mitral puede ser crónica o puede ser aguda, ¿ya? Puede ser crónica como aguda. Dentro de la insuficiencia mitral crónica, tenemos, bueno, es muy frecuente en realidad, es una de las valvulopatías adquiridas más comunes también que tenemos, ¿sí? Pero dentro de las agudas, por ejemplo, tenemos las endocarditis infecciosas, ¿no? También la ruptura de cuerdas, recuerda más o menos lo que te había comentado en anatomía, ¿no? Ruptura de cuerda, puedes ver ahí el prolapso, ruptura también del músculo, peptíneo, ¿no? Músculo papilar, ¿correcto? Entonces, eso es importante considerarlo. Ahora, con respecto a la crónica, pues puede deberse, por ejemplo, a patología como fiebre reumática, por ejemplo, ¿no? También, ya, principalmente fiebre reumática, ¿no? Enfermedades degenerativas, ¿no? De la propia válvula mitral también. Esas son las crónicas, las más frecuentes. Muy bien, entonces vemos acá el jet de regurgitación con la ecografía torácica. Y bueno, vamos al meollo del asunto. En realidad acá es importante la ecocardiografía, pero también el cateterismo cardíaco derecho, ¿ya? Entonces, todo paciente con enfermedad mitral tiene que tener su cateterismo cardíaco derecho. ¿Para qué? Para definir, porque a veces hay dudas. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos criterios cualitativos, por ejemplo, ver el FLEI, el defecto de coaptación, semicuantitativo, la vena contracta, más de 7. ¿Sí? Principalmente eso. Vemos también el volumen regurgitante, más de 60, la fracción regurgitante, más de 50, ¿sí? Y algunos otros criterios que también se pueden considerar. Ya no voy a andar demasiado en eso, pero lo que me interesa es que tengan una idea también de la indicación quirúrgica. Entonces, si el paciente tiene regurgitación mitral severa primaria, o sea, por problemas de la propia válvula, no es funcional, no es secundaria, ¿ya? Ver si es sintomático. Si el paciente es sintomático, entonces se tiene que valorar el reemplazo de la válvula mitral, ¿ya? Cirugía, ¿bien? Listo. Ahora, si el paciente es asintomático, va a depender de algunos criterios. Si tenemos, por ejemplo, una dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? O sea, hablamos ya de una disfunción del ventrículo derecho, o una fracción de eyección de ventrículo, perdón, izquierdo, estamos hablando de izquierdo, un lapsus. Hablamos de dilatación de ventrículo izquierdo o una fracción reducida a menos de 60%, entonces es de criterio para cirugía reemplazo. ¿Bien? Listo. Doc, y si no tiene, bueno, vemos otros criterios, como por ejemplo, vemos aquí el diámetro también del ventrículo izquierdo, ¿no? Un diámetro más de 55. También vemos la presión de la arteria pulmonar en sístole más de 50. Por eso es importante el cateterismo cardíaco derecho, ¿no? Si en caso tengo una hipertensión pulmonar importante, o sea, más de 50, entonces ese tiene que ser reemplazo porque posteriormente va a progresar todavía también la hipertensión pulmonar, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, si tenemos una regurgitación tricuspidia
mayor que moderada, o sea, moderada, severa, o torrencial incluso, entonces se tiene que hacer cirugía también, ¿ya? Muy bien. Doc, y si no es así, pues si el paciente si el paciente tiene, por si acaso, esos son tres de los siguientes criterios, ¿no? Tres de los siguientes criterios, tres de los cuatro. Pero si tan solo tenga, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, o sea, más de 50 de la sistólica, ¿ya? Entonces, este también tendría que ir para cirugía. Es digamos, un nivel de evidencia menor, pero podría ser para cirugía, ¿ya? Si en caso no tenga hipertensión pulmonar, pero sí tenga una dilatación de la aurícula izquierda significativa, ¿ya? O sea, hablando de diámetro más de 55, ¿sí? Entonces, se podría ir, por ejemplo, a una reparación de la válvula mitral también, ¿ya? Una plastía por ahí. Pero, bueno, una evidencia baja también, 2A, ¿ya? Y si no es así, bueno, solo el tema de la observación, ¿ya? Entonces, lo que me importa más aquí es que identifiquen tú los criterios de severidad y ver si el paciente es sintomático, pues generalmente es cirugía, ¿ya? Muy bien. Ahora terminamos esta parte con insuficiencia tricuspidia, ¿ya? Muy bien, entonces con respecto a la insuficiencia tricuspidia, entonces la insuficiencia tricuspidia pues va a ser un problema en el cierre de la válvula tricúspide, o sea, estamos hablando del lado derecho del corazón. Bien, entonces la válvula tricúspide, como se ve aquí, se va a regurgitar hacia la aurícula, perdón, el volumen del ventrículo izquierdo se va a regurgitar hacia la aurícula, perdón, al lado derecho, el ventrículo derecho, el volumen se va a regurgitar hacia la aurícula derecha. Bien, entonces de forma retrógrada, que como ya hemos visto, eso va a llevarnos a una congestión sistémica. En este caso, puede haber una congestión hepática, edema, etc. Bien, listo. Bueno, fisiopatología es fácil de entender eso, ¿no? Muy bien, entonces con respecto a la etiología, hay que tener en cuenta de que pueden ver una insuficiencia tricuspida primaria como también secundaria, ¿no? Secundaria. Por ejemplo, dentro de las primarias, solo un pequeño porcentaje, hasta un 10% de estos pacientes, ¿sí? Primarias, pueden estar relacionados, por ejemplo, con problemas congénitos. Uno de los más mencionados es la anomalía de Einstein, ¿no? Anomalía de Einstein. También algunas cardiopatías congénitas, también en relación a, eh, también, por ejemplo, no me recuerdo, síndrome carcinoide también puede tener algún problema también en la válvula tricúspide. Bien, algún problema, un daño valvular iatrogénico. Por ejemplo, cuando ponemos los catéteres, por ejemplo, algunos marcapasos, etcétera, puede haber daño porque pasan por aquí, ¿no? Marcapasos endocárdicos pasan por aquí, ¿sí? Y pueden dañar también la válvula tricúspide. Por ejemplo, hace poco hicimos un exéresis de marcapaso en donde pues vimos que tenía una insuficiencia tricúspide moderada, pero era porque el cable marcapaso estaba pasando justamente por la válvula tricúspide. Ya sacamos eso y ya no había patología mayor. Ya es primaria. Puede generar algún daño, ¿no? Por ejemplo, perforación, etcétera. A eso me refiero, con daño directamente a la válvula. Secundaria es cuando, por ejemplo, hay una dilatación del atrio, ¿no? Se dilata tanto el atrio que el anillo también se dilata y pues va a haber una regurgitación, no hay una coaptación de los velos adecuada, ¿no? Por ejemplo, es eso, ¿ya? Bien, entonces, ahora, ¿cuál va a ser la indicación quirúrgica? Veamos por aquí. Tenemos que una insuficiencia tricuspide en un paciente, vemos la necesidad si va a haber un compromiso o va a haber cirugía de alguna válvula, pero del lado izquierdo, o sea, mitral o aórtica. Si en caso sea tenemos que ver la severidad de la insuficiencia tricuspidia. Si en caso sea moderada severa, no hay vuelta que darle. Hacemos también cirugía de válvula tricúspide, sea plastía o reemplazo, que generalmente la gran mayoría son plastías, ¿sí? Si es solo leve, pues si es leve y es secundaria, pues tenemos que ver criterio de dilatación del anillo, en este caso del anillo tricuspidio. Si es mayor o igual a 40 o el indexado, que es lo mejor, más de 21, entonces también hacemos cirugía,
ya concomitante. Bien, si no es así, no se hace la cirugía, no se toca la válvula tricúspide. Bien, no, pero no tenemos nada, solo netamente válvula tricúspide. Ya, perfecto. Entonces hay que ver la severidad. Si es una primaria secundaria, pero es severa, pues tenemos que ver si hay disfunción tanto del ventrículo izquierdo como derecho. Disfunción severa, eso se ve con criterios ecográficos. ¿Ya? O también si hay hipertensión pulmonar precapilar severa, significa que hay que ver la resistencia vascular pulmonar, si está muy elevada. ¿Ya? Si en caso fuese este, pues solo terapia médica, ¿ya? Muy bien. Si son disfunción severa o hipertensión pulmonar precapilar severa, solo terapia médica. Hay que ver. Si no fuese este el caso, vemos si es sintomático. Si es sintomático, pues hay que evaluar si de repente va a una terapia transcatéter, o pero sí se interviene, o la cirugía, ¿ya? Si no es sintomático, hay dilatación del ventrículo derecho o deterioro de la función del ventrículo derecho, como por ejemplo el FACBD, ¿no? Entonces tú evalúas ello. Si hay esto, entonces hay que evaluar también intervención. Pero si no hay nada de ello, solo terapia médica. Bien, entonces netamente ese es el tema de insuficiencia tricuspidea. Solo es un resumen, lo que he mencionado de las principales valvulopatías, ¿ya? Entonces, recuerden, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, las valvulopatías mitrales y la insuficiencia tricuspidea, que es lo más frecuente. Bien, listo. Entonces, vamos a terminar ahora sí con las enfermedades coronarias. Entonces, para terminar con la enfermedad coronaria, bien, fisiopatología, ¿ya? No vamos a dar detalles aquí, pero sí es importante mencionar algunas cosas. Por ejemplo, dentro de la fisiopatología de una enfermedad coronaria, pues enfermedad coronaria significa va a haber obstrucción de los vasos coronarios, por lo tanto va a haber isquemia y posteriormente puede haber necrosis de la, del área valvular, perdón, del corazón en sí, ¿ya? Disculpen, me distraje. Bien, del corazón. Entonces, va a depender mucho qué vaso se va a ocluir, ¿sí? Con qué, también con qué pared o con qué cara del corazón, pues va a ser afectada y cuál va a ser las complicaciones, las consecuencias de esto. Bien, entonces, vemos acá la formación de la placa. Ya no es la única causa, obviamente, de enfermedad coronaria, pero es la principal. Entonces, vamos a hablar principalmente de una enfermedad coronaria crónica, ¿ya? Muy bien, síndrome coronario crónico, como se llamaba también. Bien, entonces acá se fue la formación de la placa, en donde viene el EDL, ingresa a la capa del vaso sanguíneo, es fagocitado, se forman las células espumosas, etc. Luego se forma un ateroma complejo, aún la placa está estable, llega un punto en que está inestable y se rompe la placa. Bien, entonces, ¿eso qué va a hacer? Activa los factores de coagulación y se forma un trombo, el cual puede ocluir totalmente ello y por lo tanto afectar el área distal a la oclusión. ¿Ya? Bien. Entonces, en la enfermedad coronaria importante, mira, puede haber oclusión aquí, pero puede haber otras ramas que también pueden irrigar esa área, por lo tanto no va a haber un infarto como tal, va a haber una isquemia nada más, puede ver. Hay una, hay una compliance, digamos, o una reserva coronaria también, en donde va a haber una dilatación, ¿no? Y puede hacer que hasta cierto momento, pues pueda disminuir los daños, ¿no? Bien, vamos al meollo del asunto, que en este caso es la indicación de revascularización. Si tú tienes a un paciente y tú escuchas que el paciente tiene enfermedad coronaria, pues hay que preguntarse primero cuál es el riesgo de la cirugía, si en caso vaya a cirugía. Para eso es importante hacer la evaluación con el STS o el Euroscore 2, ¿no? Que el cual te miden la mortalidad hospitalaria, por ejemplo, los 30 días en caso de STS, ¿ya? Solo esto para mencionar ello. Ahora, con respecto a las indicaciones, siempre va a haber un versus entre el manejo percutáneo, el PCI, con el CABG, que es la revascularización quirúrgica de miocardio. Por ejemplo, si en caso tengo una lesión de la arteria descendente anterior, lesión proximal, entonces puede ir para los dos, sí. Esto va a depender, ¿ah?
¿ya? Pero lo ideal sería un CABAS, ¿ya? Ahora, la indicación para PCI disminuye cuando el syntax, que es otro que me estaba olvidando de mencionar, que es otra score. El syntax es un score el cual se evalúa en el cateterismo cardíaco izquierdo. Entonces, cuando uno hace un cateterismo, pues va a evaluar qué vasos, ¿sí? La característica o la complejidad anatómica de la enfermedad coronaria. Y esto te va a dar algunos valores. Entonces quiero que recuerdes esto nada más, ¿ya? Entonces, la puntuación va a haber varios criterios, ¿ya? Va a haber muchos criterios, como por ejemplo si hay característica morfológica de la lesión, si hay calcificación, si hay trombo, oclusión total, número de lesiones coronarias significativo, o sea, más del 50% de estenosis, etc. ¿Ya? La localización de estas. Si el syntax vamos a poner acá 22. Yo me acuerdo siempre de 22. ¿Ya? 22. Vamos a poner aquí 23 hasta 32. Y de aquí más de 33. Entonces este es mayor, igual. Y este es menor, igual. Bien, este es un syntax bajo. Este es un syntax intermedio. Y este es un syntax alto. Bien. Generalmente es esto, syntax bajo, entonces puede ir a angioplastía, o sea, PCI, ¿ya? Entonces tu pacientito puede estar para una angioplastía. Syntax intermedio, depende, ya evalúas. Y más de 33 tiene que ir a un CASH, ¿no? O sea, revascularización quirúrgica mecánica. Bien, listo. Entonces, es eso. Mira, mientras el syntax se va haciendo más alto, pues el nivel de evidencia para PCI disminuye. ¿Ya? Solo eso quería que veas ahí. Ahora, con respecto a la indicación, este es un cuadro bien general, pero bien importante también. Mira, si tú tienes lesión de tronco coronario izquierdo, este es el tronco, tú ya sabes cuál es el tronco coronario izquierdo, más del 50%, o sea, significativo, una estenosis importante, pues va para revascularización, ni vuelta a quedar. Si tienes una lesión de la descendente anterior, más severa, proximal, ¿ya? Haces una revascularización quirúrgica miocardio. Si tienes lesión de dos o más vasos con estenosis significativa, ¿ya? Cual fuese, pero con una FEBI menos de 35%, revascularízalo también, independientemente de qué vaso, ¿sí? Muy bien, si detectas tú en un test de función, o de perfusión, mejor dicho, una isquémica alta, o sea, más de 10% del ventrículo izquierdo, entonces también tendría que ir para revascularización. Y si en caso no, o sea, no responde a terapia médica, entonces también tendría que ir para revascularización, pero obviamente la evaluación se hace individual, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces eso es todo lo que quería mencionar. Obviamente es un resumen, hay mucho detalle en cada uno de estos, pero más o menos quería abordar eso para que tengas una idea. Bien, listo, muchas gracias.